Muy buenos días, muchas gracias por estar conectados. Buenos días, Linda. A esperar un minutito más. Ok. Solo vemos 5 el día de hoy. Todavía nos faltan ahí unos varios compañeros. No ha terminado la otra clase. Vamos a ver, cuéntenme cómo les fue con su manual. Lo tenían que ver, lo tenían que entregar. Se entrega hoy, en la noche, ¿no? Hoy es la entrega, no era ayer. No, hoy la entrega 11. Era la solicitud. Sí, ayer era la solicitud de empleo. Ok. A ver, Carlos, cuéntame cómo te fue con la solicitud de empleo. ¿Por qué crees que lo dejé de tarea? ¿Se me fue Carlos? No. Buenos días, Lick. Buenos días. Carlos Ángel. Siga presente. Sí, Creo que no puedo habilitar su escucha. micrófono. Sí, ahorita Buen sí día, te Lick. escucho. Ahora sí te escucho. Buenos días. Dime, ¿qué de especial viste en la solicitud de empleo que investigaste o tienes? Pues de especial casi nada, porque yo que he ido a llenar solicitudes a empresas, ¿verdad? Pues es casi lo mismo. Sí, siempre cambia una que otra solicitud, ¿verdad? Pero sí, siempre son datos muy personales, del conocimiento de, de la persona, el aspecto físico, ¿qué más? Ujú. Voy a ver mi solicitud, permítame. Ok. Vamos a ver, aquí tengo uno. Solo que lo descargué y no dice de quién es. Y cuando yo descargo archivos por descargar un montón, termino. ¿Qué manda? Vamos a ver, este es. ¿Quién presentó esta? Que es una carta del licenciado Freddy Orozco. Ok. No sé quién presentó esto porque yo descargué archivos para ver algunos ejemplos y tomarlos ahorita para la clase, pero no sé quién, no recuerdo ahorita quién me mandó esta información, pero esto no es una solicitud de empleo. Esto es una carta de presentación. Cuando yo me refería a solicitud de empleo, quería ver por ejemplos como por ejemplo, valga la redundancia, este otro, ahorita los voy a mostrar. Más o menos como este, solo que aquí no sé por qué me muestra en dos vistas. Quiero una sola página, aquí está. Esta es una solicitud de empleo para varias personas. La otra es una carta de presentación solicitando empleo y está excelente. Yo no digo que esté mala, está excelente porque nos da otra vista de qué es lo que las personas
ven para solicitar empleos en un trabajo, ¿verdad? Pero más que todo era el formato el que me interesaba a mí para verlo, así como este, por ejemplo, porque ahora les voy a trasladar la palabra a ustedes y que necesito que habiliten sus micrófonos y me digan, ¿por qué creen que llenamos una solicitud de empleo en las empresas? Primera pregunta. Y la voy a anotar porque va a ser de pregunta de examen. ¿Por qué creen ustedes que Para optar al puesto que se solicita, que se está buscando dentro de la empresa. Ajá, qué otra observación podría ser? Para conocer Licenciada, para a- base de datos. Sí. ¿Quién estaba hablando antes también? Base de datos también, ¿está bien? para tener como una premisa de ver a quién vamos a contratar. Ok. Segunda pregunta. ¿Creen ustedes que las empresas guardan estas solicitudes de empleo aunque no nos hayan contratado? No, No, dice una compañera. ¿Alguien diga lo contrario? Yo digo que sí, ¿Por qué? porque por Ahora lo viene menos por qué. yo por lo menos apliqué una vez, creo que fue al banco, no recuerdo si fue BI, pero me dijeron que en ese momento estaban llenos. Y luego guardaron mi solicitud y me volvieron a llamar. Correcto. Porque hay ciertas empresas que sí los guardan, no todas las guardan. Si estamos hablando de empresas pymes, las empresas pymes no las guardan, porque para ellos es mucha saturación de papel, mucha ocupación de espacio y ya obtuvieron lo que querían y entonces la desechan. Y muy probablemente la empresa no tenga rotación de personal, entonces no necesitan guardar esos archivos. Sin embargo, existen otras empresas que aunque sean pymes, tienen estos archivos y los tienen en forma digital. Entonces sí los pueden guardar, no les ocupa mucho espacio, máxime si están hechos en PDF, pero lo hacen y lo hacen de una forma temporal. Entonces ya vemos ahí la importancia de una solicitud de empleo. Número uno, porque queremos saber datos generales del empleado, investigación de información del empleado. ¿Ah? Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia de palabras, perdonen, en esta solicitud de empleo que tenemos ahorita en pantalla, estamos viendo el puesto solicitado, el sueldo deseado. Bueno, ahí en otras solicitudes puede decir que diga pretensión salarial, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos en esta parte? Porque muchas veces nosotros queremos contratar personas y no sabemos cuánto cobrar de esa plaza, porque la plaza está siendo abierta y ahí es donde empieza a haber un problema porque no existe el perfil del puesto, no existe si nosotros solo estamos viendo que existe la necesidad de tener otra persona, pero no nos hemos sentado a hacer ese análisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Preguntemos a la gente cuánto desea ganar en este puesto y en base a eso vamos viendo. Es uno de los índices de análisis que usan muchas empresas, cosa que no es una forma correcta de hacerlo. Ya lo estamos viendo nosotros ahora aquí, que nosotros tenemos que tener un perfil del puesto para poder publicar esa plaza, para poder tener esta solicitud de empleo y no estar llenándonos de solicitudes y solicitudes que no nos van a servir después. ¿Ah? Entonces, ya teniendo ese perfil definido, ya podemos decir nosotros, bueno, entonces le vamos a dar una ponderación de sueldo a este perfil, porque esta es la prioridad que tiene, esta es la necesidad que tenemos y estas son las actividades que va a hacer. También habían dicho que era para conocer los datos de las personas, porque en algún momento en que los vayamos a contratar, entonces ya tenemos esa información, ya podemos hacer la investigación, ya sabemos que diferentes empresas, dependiendo del puesto que es, así van a requerir cierta información o hacer cierta investigación. Para las empresas pymes, no llegan a esos extremos como las empresas grandes, que incluso hasta llegamos a tener
investigación socioeconómica. ¿Qué quiere decir la investigación socioeconómica? Que van a nuestras casas, nos buscan, ven cómo, dónde vivimos, cómo en la casa, la familia, incluso pueden ir a hablar hasta los vecinos, ¿no? Porque es la calidad del puesto que vamos a manejar, ¿no? Las empresas grandes, por lo general, sí guardan las solicitudes de empleo porque normalmente no es algo que se dé así, que yo le diga, así se da, pero he visto dentro de mis experiencias que normalmente sí hay una rotación de personal un poco más alta de lo que es para unas pymes. Entonces, han recabado una base de datos que para ellos puede ser importante, ¿verdad? Y entonces mantienen esas solicitudes de empleo guardadas y por eso es que tienen la facilidad de llamar a las personas posterior, aunque no lo hayamos hecho. En el tiempo en que yo estuve estudiando, yo me postulé para trabajar en la SAT. Como 3 veces llené la solicitud y nunca me llamaron. Me postulé en el Banco Industrial, llené una vez la solicitud y me llamaron 2 veces para contratarme en algunos puestos, que nunca acepté, por cierto, porque ya estaba en otros trabajos, pero sí voy al punto en que en una la llené tantas veces y nunca me llamaron y el otro lo llené una sola vez y no hubo necesidad de otra porque sí lo tenían guardado. La base de datos para ellos era importante, incluso si ya siguieron un proceso de reclutamiento, entonces la solicitud de empleo es importante guardarla. Cuando me refiero a un proceso es porque muchas veces esta solicitud de empleo se llena al final de un proceso que hemos seguido, que entrevistas, que exámenes, entonces se guarda la solicitud de empleo. Y ahí es donde principalmente hay que guardarla, porque ya hicimos un proceso, un costo de todo eso, entonces vale la pena guardarlo. O a veces lo registramos al principio, solo para llenar la información que necesiten y ver si nosotros cumplimos los requisitos que se requieren para ese puesto. Licenciada, ¿Qué manda? buenos días. Mire, yo respecto tenía una consulta. Fíjese que cuando una empresa le hace una entrevista a uno y le dicen vamos a llamarle, ¿es porque definitivamente uno no pasó la entrevista o es porque vienen otros procesos? Disculpe, ¿se me puede aclarar eso? Son por las dos formas. Hay empresas donde dice gracias, ahí le vamos a estar llamando. Puede ser que el proceso siga como puede que no, ¿verdad? Entonces todo va a depender de qué es lo que pasa en ese caso. Pues nosotros, si somos nosotros los que estamos postulando a la plaza, tendríamos que darle nosotros ese seguimiento de saber si sigue ese proceso o no sigue el proceso. Cuando le llamen a uno y le dicen, miren, gracias, yo le vamos a estar llamando, puede uno decirle, mire, disculpe, me voy a tomar la libertad de preguntarle algo. Después de esta entrevista que hicimos ahorita, ¿ese proceso va a seguir o eso de vamos a llamarle es porque puede ser que ya sea para la contratación? Yo le consulto porque yo estoy aplicando para otras plazas, ¿verdad? No sé si con eso. Sí, correcto, eso sería lo más, su respuesta asertiva. Va, perfecto. Entonces ya vemos nosotros que tenemos ahí esas solicitudes de empleo e incluso a veces nos piden una información que uno dice, ay Dios mío, ¿qué información piden? Y por lo general, en esa información que nosotros tenemos es parte de los análisis que van haciendo las empresas. Yo me he topado en las experiencias que incluso hasta le piden a uno si uno tiene enfermedades preexistentes, ¿verdad? Porque esas enfermedades implican que este empleado muy seguramente va a estar pidiendo o requiriendo permisos para ir al IX por esas enfermedades y dependiendo del puesto y la empresa, las empresas no lo quieren. Recordémonos que habíamos hablado de que nuestra constitución política establece que nosotros no podemos diferenciar para contratación de personas por raza, sexo, nivel, etcétera, ¿va? Sin embargo, eso queda como muy corto para lo que es ahora, que ahora nosotros requerimos un poquito más y muchas veces no es vamos a poner en palabras sencillas, no es por ser mala onda, ¿no? Sino porque
el trabajo así lo requiere, es de mucha presión, y no puedo tener una persona que constantemente me esté pidiendo permiso para ir a Leeds, entonces no lo contrato. O en otras empresas, ¿verdad? Es que el puesto es solo para hombres, ¿y por qué no para mujeres? Es que se da la especialidad del trabajo, no podemos, una mujer no puede estar metiéndose, por ejemplo, a terrenos, estar tratando con fincas o con personas de cierto nivel, porque el hombre tiene cierto liderazgo mejor que una mujer. Que les voy a ser sincera, en ese momento, en esta explicación que estoy dando, no estoy totalmente de acuerdo. Una mujer puede cumplir ese puesto, incluso a veces hasta un poco mejor, porque nosotros tenemos cierto carisma ahí para hacer las cosas, pero todo depende de las empresas, ¿verdad? Entonces, vamos viendo, todos esos son pequeñitos detalles que a veces uno no le toma importancia cuando uno aplica una plaza o cuando uno está buscando una persona. Entonces, tenemos que ver todo eso, ¿verdad? ¿Cómo les va con su manual? Quiero que me cuenten. Ahora sí, ya habíamos quedado la semana pasada que íbamos a ver vamos a ir concluyendo con los manuales. Veamos, Patrick de la Cruz. ¿Tienes ahí tu manual a la mano que nos lo puedas proyectar? Buenos días, licenciada. No, todavía no tengo mi manual a la mano, pero también voy a buscarlo. Vamos a ver. Ahí, ¿dónde está? Brenda Kurup, ¿tienes tú ahí a la mano el tuyo? O alguien que lo tenga, que lo podamos ver para que lo analicemos. Sí lo tengo, pero es que no, yo no sé por qué en la computadora no me deja ingresar, solo aquí en el dispositivo. Ay. Y además el enlace está en la primera fase, no sé si es por eso. No creo. No, eso no tiene nada que ver. Sí, Bueno. lo raro es que solo en su clase. Solo en mi clase, ¿en serio? Sí, sí. ¿Y has podido compartir pantalla con otras clases? No, en este caso no, porque no lo piden, pero... No han pedido, solo yo te he pedido. Ajá, solo en su clase no me deja ingresar, me tira error, no sé por qué. Uy, bueno, va a haber que revisar ahí porque no vaya a ser que te toque que exponer de forma virtual y va a haber que revisarlo. ¿Quién tiene su manual? Vamos a ver quién tiene su manual. Nadie lo tiene, nadie lo ha hecho. Ay, no puede ser. Yo sí le tengo hecho link, pero como se fue la luz aquí no lo puedo proyectar, que está en la COP. Ay, se les fue la luz, ya empezamos con los problemas. Aquí ya empezó a llover también. No aquí porque lo están arreglando. Bueno. Es que yo quería que proyectáramos uno para ver cómo se estaba trabajando y explicarles cada uno de ellos también, porque es importante saber tener un manual, ¿verdad? Un manual de reclutamiento y selección. No es lo mismo tener un manual de recursos humanos que un manual de reclutamiento y selección, porque ese proceso, ¿qué es lo que ese manual que nos va a venir a ayudar? Primero, a conocer cómo tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Segundo, a minimizar tiempos. Ese tiempo que nosotros invertimos para un reclutamiento y selección hay que tenerlo. Y recordémonos que nosotros manejamos tiempo en el trabajo. Nuestro servicio es el tiempo. Entonces no podemos estar perdiendo mucho el tiempo en esa forma. Tenemos que organizarnos y planear cómo hacerlo. Entonces el manual viene a ayudarnos a hacer todo ese procedimiento, toda esa forma de trabajo, ¿verdad? Bueno, creo que nadie tiene ahí a la mano el manual, ¿verdad? Bueno, vamos a ver de proyectar yo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a continuar con la teoría entonces. Voy a regresar un poquito, no estoy regresando bastante, pero es que quiero... ¿Dónde estamos? Vale. Estábamos viendo acá.
el proceso recomendado para la admisión de personas, que es el tema en sí en que estamos nosotros ahorita en nuestra dosificación del curso. Justificación de contratación de personal, el puesto nuevo, objetivos e importancia, o puestos existentes, pues estamos viendo que ahí lo que necesitamos era el perfil, por eso aprendimos a hacer un perfil, la justificación de por qué vamos a contratar a estas personas. Si es un puesto nuevo, pues ya estamos viendo cuál es la importancia y todo. Y si es un puesto existente, pues es solo de actualizarlo, ¿verdad? Luego pasamos al siguiente punto, que era la creación o actualización del perfil del puesto, que es parte del numeral 1, lo estábamos viendo conjuntamente. El numeral 3, que es la publicación de anuncios de reclutamiento de personal, que ya lo vimos nosotros, tanto a nivel interno como a nivel externo. Estos incisos que estamos viendo ahorita aquí en pantalla que estoy mostrando, pues hay teoría ahí abajo, teoría que nosotros ya tenemos que ir a leer y vamos a entender un poco más todos los procesos y que nos va a entrar en el parcial. No se olviden que ahorita ya estamos quiero ver, 3 sábados, creo yo, estamos y ya entramos al segundo parcial, ¿verdad? Quiero ver, hoy estamos a 11, 18. Sí, el 2 de octubre es el segundo parcial, o sea que este sábado y 2 más y ya estamos en parciales, jóvenes. Entonces, toda esta parte es la que nos va a entrar a nosotros. Luego tenemos entonces, ya que tenemos creado el anuncio, publicado, ya vimos que nosotros tenemos que ver cómo hacer esos anuncios y la recepción. Estamos viendo lo que es la solicitud de empleo. Ahora estamos entendiendo de qué manera lo podemos hacer. ¿Lo podemos hacer al inicio o lo podemos hacer al final? ¿Cuál es mi recomendación personal? Hacerlo al final. Porque nosotros vamos a recibir currículums y de en base al anuncio, nosotros ya sabemos qué currículums tenemos que tomar en consideración y cuáles no. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros hablamos en el anuncio especificaciones e incluso ustedes ven en muchos anuncios de empleo donde dice favor de abstenerse a responder si no llena todos los requisitos. Porque con un requisito que uno no llene, descartan el currículum de una vez, ya no hacen ciertos análisis. Por lo tanto, esa solicitud de empleo está por demás llenarla. Entonces, la llenamos al final, ¿verdad? Cuando ya llenamos esa la solicitud de empleo es porque nosotros ya pasamos un filtro de esta empresa y entonces puede ser que entonces ya empezamos a hacer lo que se llaman las pruebas generales y específicas que tenemos en esta parte de acá. Miren. Entonces ahora sí ya me voy a ir a la teoría que tenemos aquí de la selección de personal. Creación, actualización del perfil del puesto, publicación del anuncio, que era lo que nosotros estábamos viendo cuando publicamos. Y aquí ya tenemos selección de personal. Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenidos mediante el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de pasos que añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen cierto tiempo. Ese tiempo nosotros lo vamos a mitigar si y solo si tenemos ese manual de reclutamiento y selección de personal que nos va a ayudar a mitigar ese tiempo o a reducir ese tiempo y que debamos invertir. Estos pasos específicos se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia en el momento en que una persona solicita el empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. O sea, nuestro manual tiene que abarcar todo eso, desde que se crea, se justifica el puesto hasta que se contrata. Esta actividad corre el riesgo de ser juzgada por un trámite esencialmente burocrático o engorroso, podría agregarle yo. En muchos departamentos de personal se integran las funciones de reclutamiento y selección en una sola función que puede recibir el nombre de contratación y constituye con frecuencia la razón esencial de la existencia de estos. Es nombres, meramente nombres. Ya sabemos nosotros que reclutamiento y selección de personal puede llamarse también solo contratación o adquisición. O sea, cualquiera de los nombres, pero el proceso es el mismo.
El proceso de selección se basa en 3 elementos esenciales: la información que brinda el análisis de puestos que proporciona la descripción de tareas, los planes de recursos humanos a corto y largo plazo que permiten conceder las vacantes futuras con cierta precisión y permiten asimismo conducir el proceso de selección en forma lógica y ordenada. Y finalmente, los candidatos que son esencialmente para disponer de un grupo de personas entre las cuales se puede escoger, ¿no? Entonces ya aquí empezamos a ver esa teoría que nos va a terminar de ayudar a entender por qué hacemos este proceso de reclutamiento y selección de personal. Yo no voy a leerlo todo, sino solo las partes que me interesa que lo veamos acá. El resto ustedes lo van a tener que leer, ¿verdad? Por lo general, los gerentes de diversos departamentos desean llenar las vacantes de manera rápida, con las personas más calificadas para ejercer la función. En la mayor parte de los casos, los gerentes tienden a solicitar personal nuevo. Al mismo tiempo, es probable que la política interna de la compañía determine que el puesto se debe ofrecer al personal interno por un tiempo mínimo antes de ofrecerlo al mercado externo. O sea, estamos viendo aquí dentro de esta teoría que estamos leyendo por partes, que hay una importancia de una selección y reclutamiento de personal. Sin embargo, las gerencias o los jefes de áreas muchas veces dicen, necesito contratar a alguien y lo necesito ya. Entonces, esa emergencia que existe puede ocasionar problemas de contratar a una persona no idónea para el puesto. Y hay que tener mucho cuidado a quién se contrata. Porque imagínense que por hacerlo muy rápido, se contrate a una persona que sí estaba trabajando y se queda sin trabajo de allá y a nosotros no nos sirve y nosotros le damos el adiós. La ética entra en esta parte, una ética profesional. Y no estoy hablando de la empresa, solo la empresa, estoy hablando también a nivel personal, una ética personal que uno dice, ¿cómo voy a hacerle eso a una persona que teniendo trabajo me lo traigo para acá y al final lo voy a despedir? ¿Por qué motivo pudo haberse dado eso? Por una contratación muy rápida y no haber seguido los procesos como se debió de hacer. ¿Cómo mitigamos ese problema que nos pueda dar? No haciendo esas contrataciones de urgencia como lo piden o de manera rápida que lo piden nuestros gerentes. Por eso existen las planificaciones y las organizaciones anuales al inicio e incluso cuando creamos el presupuesto de la empresa, desde ahí nosotros ya debemos de tener cierta visión. Los gerentes tienen que tener cierta visión de esa información y decir, bueno, la empresa dice que quiere que aumentemos un 35% de nuestras ventas. Eso significa que con el personal que yo tengo no voy a cubrir eso, necesito adquirir otra persona. Yo estoy viendo a futuro y entonces dentro de ese presupuesto yo digo, señores recursos humanos, por favor proyecte que entonces que yo necesito 2 personas más para cubrir ese porcentaje de ganancia que quiere la gerencia, que quiere la asamblea. Entonces ya se presupuesta. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ya nosotros ya sabemos que tenemos que contratar a alguien y ya lo podemos incluir en un proceso normal de contratación y no como una emergencia o como le decimos muchas veces, una apagafuegos. Entonces ya no va a ser de manera rápida, va a ser de manera ordenada y sistemática como nosotros lo tenemos, en base a nuestros manuales de políticas y procedimientos, ¿verdad? La evaluación de los candidatos internos puede requerir días o semanas de labor. Eso estamos hablando de una empresa grande. Para las empresas, para las pymes, no existe ese dato de que se requieran varios días o semanas. Puede ser que incluso hasta en el mismo día digan, miren, hagamos un proceso interno, veamos quién puede aplicar esta plaza. Y como ya ha habido evaluaciones de clima organizacional, ya tenemos el CV, hemos visto la evaluación y desempeño de esta persona, se hace un poco más rápido. Entonces, no nos vamos a tardar tanto. Eso es dentro de la evaluación interna, ¿verdad? Que es una de las recomendaciones que podemos hacer para las empresas, que primero vean internamente si pueden contratar a personas para ascender a puestos antes de contratar externos. Eso es una de las motivaciones que va a tener un empleado
y que nuestro clima organizacional sea bueno. Ya vamos a ver esa parte de los climas organizacionales, es el tema siguiente que tenemos de admisión de personas. Nosotros ahorita estamos contratando, ¿verdad? Estamos en ese proceso, pero dentro de ese proceso estamos viendo que puede ser interno y puede ser externo, ¿verdad? Si es de interno, tomar todas las variables y ascender a las personas. Esa sería la prioridad número 1 antes de salir a la calle y buscar a ese talento humano que queremos. Si nosotros ya tenemos aquí en oficina, ¿verdad? Existen programas computarizados, permítanme, voy a subirlo mejor primero. Existen programas computarizados que terminan por puntaje, cuáles empleados reúnen características deseables para determinados puestos. Los empleados con más puntuación se consideran los idóneos, pero estos sistemas no reflejan el deseo de los empleados por aceptar el puesto. Eso puede suceder. Tuvimos una experiencia en una empresa donde yo trabajaba, pero que actualmente trabajo para una empresa hermana, y me contaron que estaba uno de los mensajeros. Incluso imagínense, un mensajero que ya tiene más de 25 años de trabajar en esta empresa, sabe todo el procedimiento que tiene esta empresa, conoce a los jefes y todo, y dijeron, necesitamos jefe de logística. Abrieron esa plaza. Se la vamos a ofrecer a él porque él ya tiene años con nosotros, es el idóneo, lo conoce, sabe todo, sabe cómo son los jefes y todo. Vean, tiene la puntuación idónea, pero él no quiso la plaza, les cuento. Y eso es un caso de la vida real. No la quiso por diferentes situaciones que después platicando yo con él, le dije, mira, ¿por qué no aceptaste la plaza? Si iba a ser incremento de sueldo, ibas a estar bien, e incluso él no solo trabaja como mensajero con esta empresa, sino él reparte periódicos en la madrugada. Él se levanta desde las 2 de la mañana, reparte la prensa libre y de ahí ya llega con nosotros a trabajar. Le digo, mira, si hubieras aceptado el puesto, te hubieras quitado el trabajo de prensa libre y estuvieras económicamente mejor y con el tiempo más tranquilo, más holgado. ¿Y qué fue lo que me respondió él? Me dice, no, porque el carácter del jefe no es bueno. Y si no le parezco como trabajo, me despide. ¿Y para qué me voy a quedar sin los 2 trabajos? Tengo mis 2 trabajos y estoy tranquilo y estoy cómodo aquí. No quiero. Imagínense eso. Y le estaban ofreciendo casi que el doble del sueldo y iba a estar muy bien y él no quiso. Él prefirió su tranquilidad y su salud mental, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice este dato es que sí existen personas idóneas para los puestos de forma interna, pero también tenemos que ver el deseo de esos empleados por aceptar esa plaza o no, ¿verdad? Puede ser que la necesite y puede ser que la persona diga, sí me interesa, pero el miedo a no dar la talla o el acomodo en las plazas que tenemos hacen que los empleados no quieran mejorar, ¿verdad? Al operar un sistema de promoción interna, por lo general no es necesario realizar nuevos exámenes médicos o verificar referencias. Cuando la selección se realiza con candidatos externos, sí suelen aplicarse los siguientes 8 pasos indicados anteriormente. Son 8 pasos, pueden existir más, pero según la información que los estoy presentando, veo que estos son los que comúnmente deberíamos de tener en consideración. Recepción preliminar de las solicitudes, ya sabemos que son los currículums. Pruebas idóneas, entrevistas de selección, verificación de datos y referencias, exámenes médicos, entrevistas con el supervisor, descripción realista del puesto, decisión de contratar. Y derivado de estos puntos es donde yo ya hacemos la observación que ya habíamos hecho anteriormente del por qué hay empresas que sí guardan en una base de datos esas solicitudes de empleo, porque ya han hecho cierto proceso e inversión de tiempo que vale la pena guardar esos currículos, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos ya tenemos nosotros aquí información que nos va ayudando a entender cada uno de esos pasos que yo sugiero. Incluso, pues tenemos ahí algunas gráficas que nos ayudan
de cómo se van trabajando. Hay pruebas psicológicas, pruebas de cumplimiento, pruebas específicas para el puesto, que todo eso nos va a ayudar a nosotros e ir entendiendo. También tenemos el paso de las entrevistas de selección. Existen entrevistas preliminares y existen entrevistas finales. ¿A qué me refiero con entrevistas preliminares? Es las entrevistas que si estamos a través de un outsourcing, lo llaman a uno, le preguntan generalidades, lo conocen a uno, le hacen las pruebas y cuando ya tienen todo el expediente lleno, son los expedientes que pasan a la gerencia y dicen, estos son los candidatos que nosotros tenemos. Ahora ya vienen las entrevistas finales con los jefes, con quienes van a trabajar. ¿Para qué? Para que ver si hay alguna afinidad, no solo a nivel intelectual, sino una afinidad personal, porque recordémonos que trabajamos como equipo, entonces tenemos que tener cierta afinidad, cierta holgura de actividades y que nosotros podamos entendernos entre nosotros mismos, ¿verdad? Hay un caso, por ejemplo, que yo tuve en una entrevista, en un reclutamiento que yo hice, que tenía unos personales, y le decía yo a los jóvenes, bueno, esta es una de las preguntas de entrevista. ¿Usted está cómodo, tranquilo para trabajar con un jefe que es mujer? Y lo menciono directamente con los hombres, porque los hombres tienen un cierto orgullo, tal vez no lo tienen todos, pero en su mayoría yo lo he notado, tienen un orgullo que dicen, ¿cómo voy a ser yo dirigido o mandado por una mujer? No les gusta, no les hace clic esa parte. Entonces no les gusta trabajar con jefes mujeres. Entonces si me decían que no, y yo no les decía que era que iban a trabajar conmigo directamente, pero al final eran conmigo que iba a trabajar y yo era la que iba a mandar. Entonces, si ellos no pueden, no les gusta o no quieren trabajar con jefe mujer, aquí se acabó la entrevista, ¿no? Porque ¿para qué vamos a seguir? Entonces, hay preguntas específicas que hay que hacer. Eso es en la entrevista. Normalmente se da en las entrevistas finales. Dice, consiste en una plática formal y en profundidad conducida para evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. El entrevistador se fija como objetivo responder a 2 preguntas generales. ¿Puede el candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara con respecto a otras personas que han solicitado el puesto? Las entrevistas se adaptan a empleados no calificados y empleados calificados, profesionales, gerentes, directivos. Permite comunicación en 2 sentidos. Los entrevistadores obtienen información sobre el solicitante y el solicitante la obtiene sobre la organización. Voy a dejar de compartir ahorita porque ya se nos acaba el tiempo. Voy a cerrar esta sesión y abro la siguiente para concluir la clase. Un momentito.